Dios les bendiga a todos, bendiciones. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tema que estamos tocando es el Dios creado, el Dios palpable, el Dios visible, el Dios que no apela a la fe, sino a las cosas tangibles, un Dios que se puede ver, un Dios que se puede tocar, un Dios que se puede comprar. Debido a la enseñanza de el Dios como tesoro, como nuestro tesoro, la falsa enseñanza que lo predica, lo enseña la catolicidad, pero es algo que se enseñó mucho también en las iglesias, que se dice que Dios es nuestro tesoro. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos los que hemos sido comprados por Dios. Nosotros no compramos a Dios, sino que Dios nos compró a nosotros, nos adquirió. Por eso la enseñanza que dice en Mateo 13:44 del tesoro escondido, dice que un hombre fue y encontró un tesoro, lo escondió y compró aquel campo. Vamos a ver lo que es la palabra adquirir, porque la palabra clave es la palabra adquirir. Por eso dice en 1 Pedro 2:9 que Él nos adquirió. El Señor nos adquirió. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bendito el nombre del Señor. Nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Vamos a ver lo que es la palabra adquisición, porque allí en la palabra tesoro, cuando habla acá en Mateo 13:44, es depósito o adquisición. La palabra adquisición significa posesión o preservación. Esa palabra es clave, preservación. Adquirir significa preservar. Significa que este hombre dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, en un campo, el cual un hombre halla. Habíamos visto que es Dios quien nos halla a nosotros y nosotros no a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros y nos compró. Pero dice algo interesante, dice que el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y eso es la raíz de la palabra adquirir o adquisición. Dice, la palabra adquisición significa preservación. Cuando habla de preservación, habla de poner a cubierto, según el diccionario, anticipadamente a una persona o cosa de algún daño o peligro. Y acá no está hablando de que este hombre dice que puso a cubierto, escondió de vuelta el tesoro. O sea que lo compró el campo, lo adquirió, quiere decir que puso a cubierto anticipadamente a una persona o cosa. Fue y vendió sus posesiones, dice, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Y nos está hablando de Jesucristo acá, en la parábola. No está hablando de que Dios es el tesoro y que nosotros encontramos a Dios, sino que está hablando de que Jesucristo, como dice en Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces dice que Él nos buscó, nos escogió. Por eso dice la palabra del Señor que somos linaje escogido. El Señor nos escogió, nos llamó y nos escogió. Y después fue a morir en la cruz. Murió en la cruz por nosotros. Y nos redimió y nos compró el Señor. Por eso la palabra adquisición tiene una connotación de preservación, la cual significa poner a cubierto anticipadamente a una persona o cosa. Él nos cubrió con su sacrificio, con su preciosa sangre,
y nos limpió de todos nuestros pecados. Esa es la verdadera explicación del tesoro escondido, que el Señor nos compró y no nosotros a Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a leer en Hechos capítulo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su preciosa sangre. El Señor nos ganó con su preciosa sangre. Él fue y murió en la cruz, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y murió en la cruz y nos ganó con su preciosa sangre. Leemos allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bendito el nombre del Señor. El Señor nos ganó por su propia sangre. ¿Qué significa ganar? Significa adquirir caudal o aumentarlo. Significa ganar, obtener la victoria, lograr o adquirir alguna cosa. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor nos ganó, significa que nos adquirió. Cuando la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa y somos pueblo adquirido por Dios, significa que Él fue el que nos compró a nosotros, que nosotros éramos el especial tesoro del Señor, como dice en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice que somos el precioso tesoro del Señor. Y no que Dios, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios es el tesoro. Dios no es ningún tesoro. Él es el Señor, Él es Dios. Por eso dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Son las mismas palabras que usa el apóstol Pedro en 2:9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por el Señor. Somos un pueblo comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos corroborar? Ya lo hablamos, pero vamos a hacer el versículo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros éramos olivo silvestre y fuimos injertados en el buen olivo, que es el pueblo de Israel. Por eso lo que el Señor le llama tesoro, allí en el Antiguo Testamento de Israel, nos corresponde también a nosotros, porque nosotros fuimos injertados en ese pueblo. Nosotros fuimos injertados en Israel, como dice la palabra de Dios allí en Romanos 11.
Entonces nosotros fuimos adquiridos, somos pueblo adquirido, somos pueblo comprado por el Señor. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. No necesitamos ver a Dios, porque Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que creen sin ver. Por eso lo que tienen a este Dios creado, es un Dios que pueden ver y que pueden palpar. Un Dios imaginario, un Dios, como dice la palabra, sus propios dioses, es un Dios propio lo que ellos tienen, por lo tanto es falso y nos salva. Ese es el punto, que es un Dios que nos salva. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vivimos por fe, nosotros no necesitamos ver nada. ¿Cuál es el problema acá? Que están creyendo en un Dios falso, y ese Dios no los puede salvar. Así como pasó cuando Elías les dijo a los profetas de Baal: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Porque la verdadera iglesia es la que cree en el verdadero Dios. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia católica se puede adornar de 1000 maneras, pero si tiene a un Dios falso, es una iglesia falsa. La iglesia verdadera es espiritual e invisible. Es la que cree. Esa es la iglesia verdadera, la que cree en el Dios verdadero. No en un Dios creado, no en un Dios visible, porque llegará el tiempo en los que adoran a Dios, que Dios es espíritu, y los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque el Señor Jesús le dijo: Dios es espíritu. Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Dios, como decía, dice en el Antiguo Testamento que Moisés caminaba como viendo al invisible, un hombre que caminaba por fe. Cada paso que daba lo hacía por la fe en nuestro Señor. Y así caminamos nosotros, como viendo al invisible. No necesitamos ver nada. No necesitamos verlo ni en un tesoro. No necesitamos verlo en el agua del bautismo. No necesitamos verlo en el pan de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. No necesitamos ver nada. ¿Cuándo es un Dios falso? Cuando se cree que en las aguas del bautismo, por ejemplo, las aguas bautismales limpian el pecado. Allí se hace creer a la gente que el agua limpia, y está el agua tomando el lugar de Dios. El único que limpia el pecado es Dios. El agua no limpia de pecado. Eso es algo simbólico. Fuimos limpiados de nuestros pecados el día que creímos. Ese día el Señor nos limpió de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ese día fuimos salvados por Dios. No el día del bautismo ceremonial, por las aguas. Simplemente es algo simbólico de algo que pasó en el mundo espiritual. Por eso dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, que Él iba a enviar agua, pero no estaba hablando de un agua material, sino que estaba hablando de un agua espiritual, la cual nos iba a limpiar de todos nuestros pecados. Cuando el Señor le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de agua y del Espíritu, está hablando de una endiade, está hablando de un agua espiritual. Entonces ellos ven a Dios en el agua.
Entonces es un Dios visible, Dios que pueden tocar, un Dios que pueden palpar. Yo lo puedo decir porque lo he visto con mis propios ojos, lo he oído con mis propios oídos. Todo esto, ¿no? No estamos hablando porque lo hemos leído por ahí, lo hemos visto. Todas estas enseñanzas las hemos escuchado. Y cuando uno va a las Escrituras uno se da cuenta que es totalmente falso, que es un evangelio falso, que son falsos maestros los que enseñan todas estas cosas. Son falsos maestros porque no quieren entender, no quieren entender. Porque cuando el Espíritu Santo está en una persona, el Espíritu Santo le lleva a las Escrituras, a la persona, igual que a los bereanos. Cuando Pablo predicaba, dice que los bereanos iban a las Escrituras a ver si lo que decía Pablo era verdadero. Otra de las cosas que ellos ven en el pan de la cena del Señor, ven a Jesucristo, ven el cuerpo de Cristo. Entonces ellos necesitan palpar. ¿Por qué necesitan palpar? Porque son ciegos. Ellos miran el pan y lo ven a Cristo, ven el cuerpo de Cristo. Es algo simbólico, pero ellos ven a Cristo. ¿Por qué necesitan tocar? Porque están ciegos. Una persona ciega necesita tocar. Usted puede ver una persona cuando camina, una persona ciega va palpando por las paredes, va con su bastoncito, viendo, palpando si hay algún obstáculo en el camino. Así son esta gente que están ciegos espiritualmente, que no conocen a Dios y que necesitan un Dios al que pueden tocar. Lo quieren tocar en el agua, lo quieren tocar en el pan, lo quieren tocar a través de la confesión a los hombres. Ellos necesitan confesarse a un hombre porque no creen en Jesucristo. Cuando una persona se confiesa a un hombre está desnudando el alma. Es una falta total de respeto a Dios. Es pisotear la sangre de Cristo. Es blasfemar contra Dios, desnudar el alma delante de carne y de sangre. Es un adulterio espiritual, como hablamos en otros videos. Confesión a los hombres es una blasfemia contra Dios, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y no andamos por vista, andamos por fe. Cuando se confiesa a los hombres, se está cometiendo adulterio espiritual, idolatría. Por lo tanto, si usted está en estas cosas, le quiero decir que solo la fe agrada a Dios. Si usted se guía por vista, si usted sigue a los hombres, si usted necesita un líder, un hombre, para sentirse salvo, usted está ciego. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Entonces, toda esta enseñanza del tesoro, de no leer las Escrituras y de tener a los hombres como figuras de Dios, como representantes de Dios, es totalmente idolátrico, porque Dios es espíritu. Y tenemos que ser como Moisés en ese sentido de que debemos caminar como viendo al invisible. Nosotros no necesitamos ver un hombre, no necesitamos ver agua, no necesitamos ver un pedazo de pan para decir que es Cristo. Es algo simbólico. Dios no dejó ningún representante, no dejó a Pedro para nada. La palabra del Señor dice que Dios es la roca, no Pedro. Pedro no es la roca. Pedro dice allí en Mateo 16, 18, y le dijo, y tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando habla de Pedro, la palabra griega es Petro, que significa piedra, y cuando habla de roca es Petra, que significa masa rocosa. Hay mucha diferencia entre una piedra y una masa y una roca. Pero al igual que nosotros es una piedra viva, pero Cristo es la roca donde se sostiene toda la iglesia. Entonces toda esta enseñanza de que Dios es un tesoro es falso. Toda esta enseñanza de que usted va a conocer a Dios no leyendo la Biblia es falso. Toda esta enseñanza que usted se tiene que apoyar en los hombres para recibir una enseñanza es falso. Quien nos enseña es el Espíritu Santo a través de hombres de Dios. Pero no es el Espíritu Santo que nos enseña a través de las Escrituras. Los hombres simplemente son instrumentos, los pastores son instrumentos.
Pero el falso pastor, el falso profeta, se identifica por su falsa doctrina. Por eso es necesario leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras y analizar las Escrituras para no ser engañados. Entonces toda esta enseñanza de que Dios es el tesoro, de que conocemos a Dios sin leer la Biblia y de que los hombres debemos apoyarnos en los hombres para recibir una enseñanza de parte de Dios es falso. Dios levanta maestros, Dios nos pone los verdaderos maestros. ¿Cómo se identifica un verdadero maestro? Porque tiene una verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Aquella que enseña que debemos apoyarnos en las Escrituras, debemos creer que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados y que el Espíritu Santo es el que nos guía. El punto es el perdón de los pecados. Si no creemos a Dios, nuestros pecados no son perdonados. Allí cuando Cornelio predicó, dice que cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque los pecados de esos hombres habían sido perdonados. ¿Por qué fueron perdonados? Porque le creyeron a Dios, creyeron en el mensaje, creyeron a la palabra de Dios y pudo venir el Espíritu Santo. Ese es un verdadero maestro, el que predica la palabra del Señor, la verdadera doctrina. Y el falso maestro es el que predica una falsa doctrina. Bueno, lo vamos a dejar acá y vamos a continuar en el próximo video. Dios les bendiga a todos.